Muy bien, queremos darle la bienvenida a este curso de Apocalipsis. Estamos en la cuarta clase y donde quiera que estén escuchando en esta oportunidad, esperamos que Dios les pueda bendecir en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Es importante pedir al Señor que Él nos ayude a entender bien su palabra, así que les invito a inclinar sus rostros donde están. Vamos a dirigirnos a Dios y cada uno personalmente pida al Señor que nos ayude a entender mejor su palabra en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este momento, poder estudiar tu palabra. Qué lindo, Señor, tener la Biblia abierta y contar con la ayuda del Espíritu Santo para que Él pueda llevarnos a toda la verdad. Reconocemos, Señor, que Apocalipsis es un libro bastante polémico, pero también, Padre, es un libro que tiene una bendición muy especial para aquellos que leen, estudian y viven conforme a este libro. Padre, quiero esta tarde reclamar esa promesa, quiero pedir que me ayudes a mí en la explicación del libro, pero también, Padre, a cada persona estudiando, Señor, que tú les ayudes a entender lo que tu palabra está diciendo, Señor, que tu Espíritu ratifique, confirme la interpretación. Y Padre, que en esa manera todos crezcamos en nuestro manejo de tu palabra. Así que, Señor, encomendamos estos minutos por delante en tus manos, pidiendo que tú nos acompañes y que tú nos ayudes a entender bien tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, esta es la cuarta clase, como dije, del curso de Apocalipsis. Permíteme aclarar una vez más que en este curso no estamos dando una explicación exhaustiva del libro. El libro obviamente merece mucho más detalle. Este curso es simplemente una introducción panorámica al libro de Apocalipsis, esperando que les motive a estudiar mejor este libro, quizás usando comentarios y pasando más tiempo cada uno estudiando la palabra de Dios. Una cosa que dijimos al comienzo del estudio de Apocalipsis es que este libro para mí es una serie de videoclips, es decir, el Señor Jesús le reveló al apóstol Juan una serie de eventos que Juan narra en el libro de Apocalipsis. Como dije al comienzo, me parece que este libro no está escrito en el orden cronológico que van a ocurrir los eventos. Está escrito en el orden que Juan reveló, que Jesús reveló las cosas al apóstol Juan. Y usando un concepto moderno, me parece que si tomamos esta idea de videoclips, que el Señor Jesús le muestra a Juan por partes, en bloques, eventos importantes del futuro. Él lo narra en el orden que el Señor Jesús le revela, pero nuestro desafío es, más adelante, una vez que hemos estudiado todo el libro, tratar de reordenarlo, si es necesario, en el orden cronológico de los eventos. Así que el primer videoclip, por decirlo así, que vimos, fue la carta a las 7 iglesias que tenemos en Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3. Ahí tenemos el primer bloque, por decirlo así, del libro de Apocalipsis. El segundo bloque, o el segundo videoclip, empieza en capítulo 4 y va hasta el capítulo 7. Aquí tenemos la visión de la adoración celestial. Luego Juan ve al Señor Jesús habiendo llegado al cielo recién sacrificado por nosotros, y él toma del Padre este tremendo libro que ha sido escrito, que es el libro de la historia de este mundo. Y en los 7 sellos, del capítulo 6 al capítulo 7, tenemos los grandes eventos o los grandes principios que van a regir toda la historia de este mundo, a partir de la muerte de Cristo en la cruz hasta la segunda venida. Y se acordarán que en capítulo 6, el sexto sello, del verso 12 en adelante, tenemos una descripción de lo que parece ser el fin del mundo y el juicio del Señor Jesús. Y luego en capítulo 8 tenemos esta frase en versículo 5 del capítulo 8, cuando el séptimo sello es abierto, esta frase de truenos, voces, relámpagos y un terremoto, el versículo 5 del capítulo 8, que da a entender que Dios ha bajado sobre la tierra como lo hizo en el monte Sinaí, y aquí tenemos entonces el fin del mundo. Cuando llegamos al capítulo
8 y el versículo 6, entonces, empieza otro videoclip bastante diferente que tiene que ver con las 7 trompetas. Ahora, antes de entrar en los detalles de las 7 trompetas, permítanme recordarles lo que también hemos comentado antes, que hay una estructura muy parecida entre los 7 sellos y las 7 trompetas. Es decir, los primeros 4 sellos ocurren rápidamente uno tras otro. Luego sellos 5 y 6 son más detenidos, son diferentes a los anteriores, y luego entre el sello 6 y el sello 7 tenemos un paréntesis dividido en 2 partes, que es el capítulo 7. La primera parte del paréntesis, los 144,000 sellados, y la segunda parte, una multitud grande, vestidos de ropas blancas. Ahora, cuando vamos a las 7 trompetas del capítulo 8 al capítulo 11, encontramos exactamente la misma estructura. Las primeras 4 trompetas suenan rápidamente una tras otra y lo tenemos en el capítulo 8 del verso 6 hasta el versículo 13. Luego la quinta y la sexta trompeta están en el capítulo 9, obviamente es algo mucho más extenso. La séptima trompeta viene al final del capítulo 11, del versículo 15 al versículo 19. Y van a notar que la séptima trompeta termina igual que el séptimo sello. Con estas frases, estas palabras en verso 19 del capítulo 11, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Una vez más, el concepto es que Dios baja sobre la tierra, marcando el fin del mundo. Ahora, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, una vez más tenemos un paréntesis. Es el capítulo 10 del versículo 1 al capítulo 11 y el versículo 14. Y van a notar que al igual que el paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, este paréntesis está en 2 partes. La primera parte, el capítulo 10, tenemos el ángel con el librito, el rollo pequeño, y la segunda parte del paréntesis está en capítulo 11, del 1 al versículo 14, y son los 2 testigos. Así que eso a grosso modo, solo para notar la estructura paralela entre los 7 sellos y las 7 trompetas. Me parece que no es una coincidencia que esta estructura se guarda. Lo que el Señor está queriendo es que analicemos tanto los sellos como las trompetas dentro del marco de esta estructura paralela. Vamos a empezar entonces mirando las 7 trompetas. ¿Por qué trompetas? Bueno, para Juan, versado en el Antiguo Testamento, la trompeta era algo que anunciaba la intervención de Dios o advertía de un evento dramático. Muchas veces un evento relacionado con el juicio de Dios. El profeta es llamado a tocar la trompeta cuando Dios toca la trompeta, advirtiendo el juicio sobre Jerusalén. Los profetas Jeremías y Ezequiel como atalayas tienen que responder a esa advertencia divina. Así que aquí también, en estos 7 trompetas, Dios está advirtiendo a la raza humana de sus juicios. Aquí empiezan entonces los juicios divinos sobre la raza humana por su pecado. Ahora, en realidad, no sabemos en qué momento histórico estas trompetas empiezan a sonar. Sabemos que las 7 trompetas terminan al mismo tiempo que los 7 sellos, es decir, al fin del mundo. Pero cuando terminamos los 7 sellos, en capítulo 8, versículo 5, pasamos inmediatamente a las 7 trompetas, y el versículo 6 simplemente dice lo siguiente: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Repito, no sabemos exactamente en qué momento histórico esto se empieza a cumplir, pero como vamos a ver en unos momentos,
Me parece que ya estamos viviendo en el tiempo de las 7 trompetas. Y aquí hay algo que yo quiero recalcar desde el comienzo. El Señor Jesús nos advirtió cuando habló de la segunda venida que tenemos que estar en alerta porque muchos van a estar durmiendo y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mi temor es que hoy en día la iglesia evangélica está precisamente en esa condición espiritual. Estamos bastante distraídos, un tanto dormidos, pensando que la segunda venida tiene para rato todavía. Me explico. Muchas personas aplican al libro de Apocalipsis una escatología ya predeterminada. Una persona, por ejemplo, ya a través de las redes me ha hecho esta pregunta: Pastor Alex, ¿dónde está el rapto en todo esto? Mi respuesta es: aquí estamos estudiando Apocalipsis, no escatología. Vamos a tratar el tema del rapto cuando aparezca en Apocalipsis. El problema es que algunas personas imponen sobre Apocalipsis el concepto del rapto que lo toman de otra parte de la Biblia quizás. Y la afirmación que hacen es la siguiente. Dicen, estas trompetas recién van a ocurrir después del rapto de la iglesia. Y como la iglesia está en la tierra todavía, estas trompetas obviamente no pueden estar pasando hoy en día. Esto es algo que va a ocurrir más adelante, una vez que Dios ha llevado a la iglesia en el rapto. Ahora, me parece que, muy aparte del tema del rapto, esa suerte de imposición sobre el texto bíblico no nos ayuda. Porque como voy a presentar esta tarde, me parece que cuando miramos a los eventos ocurriendo hoy en día, es demasiado claro para mí que estas trompetas ya se están cumpliendo. Aunque la iglesia esté en la tierra todavía, miramos a lo que está pasando alrededor nuestro y podemos ver que claramente estas trompetas ya se están cumpliendo. Vamos a ir viendo las trompetas uno por uno para aclarar este punto. Miren conmigo la primera trompeta, capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora, este detalle de granizo y fuego mezclado con sangre claramente trae a la memoria las plagas en Egipto, cuando Dios castigó la nación de Egipto por su rebeldía espiritual contra él. Lo que quiero notar es el impacto del granizo y el fuego y la sangre. ¿Qué dice ahí? La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que en algún momento dado los juicios de Dios van a empezar a sentirse en la tierra y el resultado va a ser una devastación del mundo vegetal, los árboles y la hierba verde. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿qué está pasando en el mundo hoy en día? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los ecologistas? Y la verdad es que el mundo hoy en día está muy preocupado precisamente por esto, porque la raza humana está destruyendo árboles y la hierba verde en todo el planeta Tierra. Por ejemplo, los científicos nos dicen que hoy en día, cada año, es increíble esto, cada año en las selvas del mundo, sea Amazonía y en África y en Indonesia, la raza humana, los seres humanos están destruyendo 8 millones de hectáreas de selva virgen. Cada año, 8 millones de hectáreas. ¿Qué equivale eso? Bueno, 8 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, si pensamos que el Perú, el país donde estamos dando la clase en esta oportunidad, el área total, la superficie del Perú,
es más o menos 1.200 millones de kilómetros cuadrados. Si cada año estamos destruyendo 80 millones de kilómetros cuadrados, eso significa que en 16 años el equivalente de todo el Perú sería totalmente destruido en términos de la selva en el mundo a nivel mundial, en Amazonía, en África y en Indonesia. Así que hay una tremenda preocupación hoy en día que el ser humano está destruyendo la selva virgen en una forma tan acelerada que en menos de 100 años el mundo va a quedar totalmente sin selva. Eso es insólito eso. Ahora, el problema no es solo en la selva. El problema es en muchas partes del África, de América Latina, de Asia. Grandes áreas de vegetación están siendo destruidas. Por la población mundial que está creciendo, las personas van cortando los árboles para usar como leña o están cultivando la tierra en forma tan exhaustiva que al final la tierra queda inservible y se vuelve como polvo y toda la hierba verde en esa parte del mundo empieza a desaparecer. En África, por ejemplo, un gran problema hoy en día es que el desierto del Sahara está extendiéndose hacia el sur por la actividad humana y el resultado es esta migración masiva de africanos que quieren ir a Europa porque ya no pueden vivir en los países ahí del centro del África. Es insostenible por la destrucción del medio ambiente. Así que claramente cuando miramos el mundo hoy en día, esta primera trompeta que advierte de la destrucción de una tercera parte de los árboles y de la hierba verde, claramente eso ya se está dando hoy en día. Otra estadística para ustedes. Dicen que cada año se están talando 5.000 millones de árboles. Cada año, 5.000 millones de árboles. Y obviamente en poco tiempo la raza humana habrá decimado el área vegetal del planeta Tierra. Así que me parece que mirando al mundo hoy en día vemos que hay bastante evidencia que esta primera trompeta ya se está cumpliendo. ¿Qué de la segunda trompeta? Miren conmigo a los versículos 8 y 9. ¿Qué pasa cuando se toca la segunda trompeta? Dice que hubo una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Una vez más tenemos un evento aquí, una gran montaña, en este caso, que es precipitada al mar y el resultado es una destrucción del mundo marino. Ahora, cuando miramos al mundo hoy en día y nos preguntamos a los científicos, ¿qué está pasando en el mundo de los océanos? Lo que vamos a encontrar es que el ser humano también está destruyendo la vida marítima. Por ejemplo, la deforestación tiene como consecuencia que los ríos andan más cargados de lodo porque no hay los árboles para retener la tierra. Cuando tienes más lodo invadiendo a los océanos, eso va matando la vida marítima. Pero no solo eso. Toda la basura que la raza humana está usando hoy en día contamina parte del océano. Hay parte del sur del océano, del mundo, totalmente cubierto con basura, plástico especialmente, cubriendo miles de kilómetros cuadrados del océano. Y los científicos están diciendo que los peces marinos ya están contaminando con plástico, afectando el ser humano cuando consume pescado. Pero la realidad es que los científicos nos advierten de que en los últimos 40 años, escuchen esto, en los últimos 40 años, la raza humana ha eliminado 50% de todos los animales vivientes
en el mar. 50% de los animales marinos han sido destruidos por problemas del medio ambiente o por estar pescando en demasía hasta eliminar especies enteras del mundo marino. Si me dudan, simplemente tienen que ingresar a internet, pongan ahí destrucción del mundo marino y van a encontrar ahí bastante páginas que nos advierten de lo que el ser humano está haciendo con el mundo marítimo. Así que aquí el Señor Jesús nos indica que esto es lo que va a pasar. Hacia el fin del mundo, y ya lo estamos viendo, Dios a través de su juicio común en la raza humana está destruyendo el medio ambiente del mundo marino como juicio de Dios sobre la raza humana. Ahí está la segunda trompeta. ¿Qué de la tercera trompeta? Miren conmigo, capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 10 y 11. ¿Qué leemos ahí? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Pueden notar aquí que después de la destrucción del mundo botánico de las plantas y los árboles, y después de la destrucción del mundo marino, ahora viene la destrucción de las fuentes de aguas dulces. Con esta figura de una estrella, no estamos claros exactamente qué representa eso, pero el resultado es bastante claro. Una tercera parte de los ríos y las fuentes de aguas dulces fueron destruidas, y el resultado es que muchos hombres murieron a causa de esa falta de agua o aguas amargas. Una vez más, cuando navegamos por internet y hacemos una pregunta, ¿qué está pasando con las fuentes de aguas dulces, el agua potable para la raza humana? Los científicos nos van a decir que hoy en día hay una tremenda crisis por el agua. Algunos políticos globales dicen que quizás la siguiente guerra mundial se va a dar precisamente por esto: la falta de agua y las peleas por aguas entre las naciones. Cuando uno mira un mapa del mundo y mira las partes del mundo donde hay una crisis por la falta de agua, uno puede ver que a lo menos una tercera parte de la población mundial, una tercera parte, exactamente lo que dice aquí, están viviendo en países donde ya hay una crisis por falta de agua, especialmente en partes de África y en otras partes del mundo. Hay miles de millones de personas que simplemente no tienen suficiente acceso a agua potable. Aquí en Perú tenemos la gran capital, Lima. Lima se abastece de agua de la sierra y también de agua subterránea. Pero cada vez más es un problema abastecer una ciudad tan grande como Lima con agua, porque Lima está en un desierto. Y eso uno podía multiplicar ese ejemplo en muchas ciudades del mundo. Hay una tremenda crisis por falta de agua potable. En el África, por ejemplo, países como Nigeria o Níger o la República Africana Central o Etiopía o Eritrea, todos esos países tienen una tremenda escasez de agua, y por eso también la gente está migrando a otras partes del mundo para poder vivir con más tranquilidad. En Medio Oriente hay una tremenda escasez de agua. En la China, con estas represas que la China ha establecido con un río principal en ese país, está generando también escasez de agua. Partes de Pakistán, Bangladesh, la India, donde la gente necesita agua para el cultivo, ya está escaseando agua. Y está escaseando el agua precisamente cuando las temperaturas en todo el mundo están subiendo a puntos elevadísimos
El ser humano necesita más y más agua y hay menos y menos agua para toda la población. Qué interesante aquí en esta tercera trompeta. Hace 2000 años Dios te advirtió de precisamente este problema y lo estamos viendo ocurrir delante de nuestros ojos a nivel mundial. Por eso yo animo a los que están viendo este curso. Deben tomar tiempo para escuchar a los científicos, lo que nos dicen de las diferentes crisis ecológicas a nivel mundial. Y van a ver que eso está confirmando la palabra de Dios y estas 7 trompetas. Vamos a la cuarta trompeta ahora. Muy bien, vamos a ver la cuarta trompeta que tenemos en Apocalipsis capítulo 8 y los versículos 12 al 13. Permítame leer esta porción de la palabra de Dios. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora, lo que tenemos ahí otra vez es algo análogo a lo que pasó durante las plagas en Egipto, donde vino una tremenda oscuridad como parte del juicio de Dios sobre la nación de Egipto. Aquí tenemos no una oscuridad total, pero una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas. Se acordarán que en todas estas trompetas, eso es el porcentaje que es afectado. Siempre es una tercera parte, a lo menos casi siempre es una tercera parte. Ahora, obviamente, esta trompeta tiene que ver con el impacto del juicio de Dios sobre todo lo que es los astros solares, sea el sol, las estrellas o la luna. Y una vez más, cuando miramos temas que tienen que ver con el medio ambiente, sabemos que hay 2 cosas que están ocurriendo hoy en día. Hace unos años, la raza humana fue alertada del peligro de la destrucción de la capa de ozono. Eso tiene que ver en parte con el ser humano, sus actividades, los gases tóxicos que estamos emitiendo constantemente. Ha impactado tanto la capa de ozono que en parte del mundo la ha adelgazado en una forma alarmante. Ahora, la capa de ozono sirve a la Tierra como protección de los rayos solares que pueden ser muy dañinos. Dios en su misericordia ha creado esta capa de ozono para proteger a los seres humanos de algunos daños de los rayos solares. Ahora que la raza humana ha destruido una gran parte de esta capa de ozono, ¿qué está pasando? Bueno, los seres humanos están cada vez más preocupados por el impacto sobre la piel del ser humano de los rayos solares. Constantemente, cada verano, se nos advierte que cuando vamos a salir hay que ponernos bastante bloqueador y hay que no pasar más de media hora a la luz del sol. ¿Por qué? Precisamente por este problema. Que daño causado a la capa de ozono está creando más y más problemas con cáncer de la piel, que está llevando a muchas personas a morir o a sufrir de ese tipo de cáncer. Así que ya estamos viendo este impacto sobre la raza humana de los astros solares como parte también, propongo, del juicio de Dios. Pero el problema no es solo la capa de ozono. El ser humano, a través de todas las fábricas y todo el desarrollo económico, por cientos de años ahora, hemos estado produciendo tanto carbono dióxido que estamos creando una capa alrededor de la Tierra, una tremenda capa de carbono dióxido que actúa como una frazada y hace que los rayos solares que lleguen a la Tierra no pueden rebotar y salir de la Tierra, y el resultado es que poco a poco la Tierra se va sobrecalentando. Mientras estamos hablando ahora, en Australia, los australianos están soportando temperaturas que ya alcanzan casi 50 grados centígrados. En Australia eso nunca ha ocurrido antes.
Recientemente se ha batido un récord en Australia de la noche más cálida. En una ciudad, la temperatura en la noche no bajó menos de 33 grados. Increíble. Mínima temperatura, 33 grados. Máxima temperatura, 50 grados. Eso es Australia. Lo mismo se repite en India, en partes también del Medio Oriente. La raza humana se está destruyendo el medio ambiente a través de estos gases que estamos produciendo, que está generando tremendo calentamiento global, que está derritiendo los polos, está haciendo que el nivel del mar va subiendo, destruyendo islas y en el futuro también quizás áreas grandes en varios países. Pero lo que los científicos nos están diciendo ahora, nos están alertando es de otro problema. En la medida que la Tierra se va calentando, producto del impacto de los rayos solares del Sol, lo que está pasando es que las partes al norte de Europa y Canadá, una parte donde por tanto frío la Tierra estaba congelada por siglos, pero debajo de la Tierra y debajo del hielo hay enormes depósitos de gas metano, producto de la descomposición de la vegetación a través de cientos de miles de años. Ahora, en la medida que la temperatura de la Tierra se va incrementando, el hielo se derrite y el gas metano se va soltando. Y lo que los científicos están diciendo es que ese gas metano va a contribuir al calentamiento global y el resultado va a ser más y más personas afectadas por este proceso. Así que aquí esta cuarta trompeta tiene que ver con el impacto sobre la Tierra de cambios en el mundo estelar y solar. Y repito que esto ya lo estamos viendo hoy en día. Los científicos muy preocupados por lo que está pasando aquí en la Tierra, resultado de los rayos solares que vienen de afuera y están contaminando y afectando la vida humana. Así que aquí tenemos estas cuatro trompetas que me parece está hablando de el juicio de Dios que empieza sobre la tierra, y aunque algunos dicen que estas trompetas no van a ocurrir hasta después del rapto de la iglesia, me parece que cuando miramos al mundo hoy en día podemos ver que claramente estas cosas ya están empezando a suceder y tenemos que tomar eso en cuenta en nuestra interpretación del libro de Apocalipsis. Ahora pasamos a la quinta trompeta y la sexta trompeta. Como dije antes, mirando los sellos, aquí pasamos a algo diferente. La quinta trompeta y la sexta trompeta y la séptima también son algo bastante diferente. Ahora tenemos una advertencia de eso al fin del capítulo 8. Miren conmigo, capítulo 8, versículo 13, lo que dice la Biblia. Miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! Noten eso, 3 ayes de los que moran en la tierra. ¿Por qué? A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Así que las primeras 4 trompetas hablan del juicio de Dios sobre el mundo natural, sobre la vegetación, sobre los océanos, sobre la fuente de aguas dulces y también sobre el mundo de los astros solares, las primeras 4 trompetas. Las siguientes trompetas son juicios de Dios más directamente sobre el ser humano. Ahora vamos a ver estos tremendos ayes, juicios de Dios sobre los seres humanos por su pecado y su rebeldía contra Dios. Vamos a ver la quinta trompeta, que viene a ser el primer de los 3 ayes, en capítulo 9, del 1 al versículo 12. Permítame leer la palabra de Dios para poder tener una visión global de esta quinta trompeta, lo que ocurre. Versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra.
y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Aquí tenemos entonces este juicio dramático de Dios sobre la tierra. Ahora quiero que noten que lo que claramente es un impacto de demonios sobre la raza humana viene por autorización de Dios. No es que los demonios deciden hacerlo cuando ellos quieren hacerlo. No, no, no. Es cuando el ángel toca la trompeta que esto ocurre. Eso nos indica, hermanos, que el creyente puede estar tranquilo confiando en Dios. En primer lugar, porque estas cosas no van a ocurrir cuando Satanás y los demonios quieran. Estas cosas van a ocurrir cuando Dios decide hacerlo como parte de su control sobre la tierra. La segunda cosa que nos alienta aquí es lo que leemos en versículo 4. Miren versículo 4. Se les mandó a estos seres que vamos a notar en un momento que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Pero noten este detalle. ¿Cuáles hombres? Los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese sello es lo que hemos leído en capítulo 7 acerca de los 144,000 sellados. En otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente. Este juicio de Dios que va a venir o ya está viniendo sobre la tierra es algo que no va a afectar a los creyentes. Dios va a cuidar a los creyentes. Esto es algo que va a afectar a los inconversos. Y por eso, aunque la iglesia esté todavía en la tierra cuando este juicio se dé, el creyente no tiene por qué tener temor. Porque con tal que tengamos el sello de Dios en nuestras frentes, es decir, que seamos verdaderos creyentes, entonces no vamos a ser afectados por este juicio. Pero ¿de qué trata este juicio de la quinta trompeta? Obviamente está hablando de ciertos seres vivientes que salen de un pozo que se llama el abismo. ¿Qué es este abismo? Bueno, no estamos muy claros, pero permítame decir lo que no es este abismo. En primer lugar, este no es el abismo que Pedro menciona y Judas menciona en sus cartas, donde hay ciertos demonios encarcelados en prisiones oscuras
esperando el fin del mundo, porque claramente la Biblia dice que los demonios en ese abismo nunca van a salir hasta el día del juicio final. Así que descartamos esa interpretación. Este no es el abismo donde están esos demonios encarcelados. Segundo lugar, este abismo tampoco es el infierno. Hay personas que dicen, este es el infierno, donde están los demonios. Pero más adelante, cuando estudiamos el tema del infierno, vamos a ver que el infierno en este momento no está poblado. La Biblia dice claramente el infierno está preparado, escuchen esa palabra, preparado para el día del juicio final, donde un día los inconversos y Satanás y los demonios serán enviados al infierno después del juicio final. Al momento, el infierno está vacío. Yo sé que eso va en contra de muchas ideas, pero me parece que es bastante claro en la Biblia. El infierno no está poblado todavía. Así que estos demonios no están saliendo del infierno. Están saliendo de lo que Apocalipsis llama un abismo, es decir, un lugar oscuro, un lugar tenebroso, que es una forma simbólica de hablar del mundo espiritual a donde están los demonios. Ahora, ¿qué son los seres que salen de aquí? En versículo 3 son descritos como langostas. ¿Pueden ver eso? Son langostas. Pero son langostas extrañas. Porque estas langostas no comen hierba verde. Versículo 4. Se les ordena no comer, no dañar lo que langostas normales comen. Estas langostas tienen una sola misión. ¿Cuál es? Atacar a los seres humanos que no son creyentes. Versículo 5. Les fue dado no que los matasen a los seres humanos, sino que los atormentasen. Noten eso. No es para matarlos, es para atormentarlos. Pero ¿en qué manera? Atormentarlos en tal manera, según versículo 6, que la raza humana, en forma masiva, empieza a anhelar la muerte más que la vida. Porque simplemente no toleran vivir más. La vida se vuelve tan desesperante, tan angustiosa, que los seres humanos van a preferir morir antes que vivir, pero no van a poder morir. Van a ser tremendamente atormentados. Con mi esposa, Giovanna, viajamos a Inglaterra hace más o menos unos 24 años. Fue la primera vez que mi esposa pisó tierra en Inglaterra. Ella pensaba que estaba yendo a un país avanzado, un país donde mucha gente querría ir a vivir. Pero después de estar en Inglaterra varios meses, mi esposo una vez me dijo, Alex, ¿qué pasa con los británicos? Y le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, porque por donde quiera que yo voy, yo miro a los ojos de los británicos y yo veo ansiedad, temor, odio, rencor, cosas muy negativas. Los británicos no están felices. Y eso es muy cierto. Hace 24 años tuvimos una experiencia muy triste en Inglaterra. Nuestro hijo Jonathan tenía apenas unos meses. Una noche en verano fuimos al supermercado para hacer unas compras, sin darnos cuenta que el supermercado ya estaba cerrado. A la entrada del supermercado habían 4 o 5 niños de unos 10 a 12 años sentados a la puerta del supermercado, escuchando música y tomando bebidas alcohólicas. Niños de 10 a 12 años. Yo le dije a Giovanna, mira, Yovi, mejor no nos acercamos al supermercado. Vamos a ir al carro cruzando la cochera, así que dimos media vuelta, ni nos acercamos ni a 50 metros de los niños. Pero en eso escuchamos unas voces y una risa, y de repente una botella de cerveza cayó al costado del cochecito de nuestro hijo y se rompió en pedazos. Y los niños se fueron corriendo. ¿Qué habían hecho? Nos habían lanzado una botella.
No habíamos hecho nada para molestarles. Y Giovanna me preguntó, Alex, ¿por qué lo hacen? Yo digo, porque ¿qué están haciendo sus niños a las 8 de la noche en Inglaterra sentados afuera del supermercado? Es que sus padres no quieren tenerlos en la casa. Porque lo más probable es que en su casa los padres están viviendo una orgía con los vecinos. Y estos niños se sienten rechazados. Y lo único que hacen es gastan dinero para comprar bebidas alcohólicas, toman y empiezan a fastidiar a cualquier persona que anda cerca de ellos. Y Giovanna quedó horrorizada. La verdad es que en Europa hay una tremenda crisis psicológica. En Inglaterra dicen que una tercera parte de la población está tomando pastillas contra la depresión. Están recetando a niños de 12 años pastillas antidepresivas, porque la sociedad está tan destruida, los seres humanos en Inglaterra tan infelices, que simplemente no aguantan la vida. Lo que es cierto en Inglaterra es cierto en muchas partes del mundo. Anda Japón, por ejemplo. Uno pensaría que Japón es un país súper desarrollado, la gente debe estar muy feliz viviendo en Japón. Pero pregúntate, en Japón, ¿cuál es la tasa de suicidios en Japón? Es altísima. Es uno de los países donde la gente más se suicida. Tienen dinero, tienen tecnología, pero no tienen felicidad. Y uno puede ver que alrededor del mundo esto está pasando. En la medida que la raza humana da las espaldas a Dios y vive a espaldas de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, Dios los entrega al pecado. Y el resultado es los demonios, los espíritus malévolos empiezan a obrar en la mente de los seres humanos y los jóvenes en todo el mundo, creando una psicosis, una psicología de depresión y tremenda tristeza, que lo único que pueden hacer es drogarse, tomar bebidas alcohólicas, meterse en toda clase de libertinaje sexual o entregarse a la violencia. Y esto es algo que está pasando en todo el mundo. Parece que estos demonios ya han sido soltados y están creando depresión emocional, traumas psicológicas en todo el mundo. Y en la medida que eso va pasando, el ser humano pierde el deseo de vivir, pero tampoco puede morir, porque la gran mayoría se aferran a la vida, aunque la vida sea sumamente triste. Y podemos ver cómo esta quinta trompeta ya se está cumpliendo hoy en día. Si miramos los detalles de las langostas en versos 7 en adelante, van a notar que estas langostas parecen armas de guerra, ¿no es cierto? Habla de, versículo 7, semejante a caballos preparados para la guerra. Más adelante, verso 9, tienen corazas. Habla de el ruido de sus alas como de muchos carros, caballos corriendo a la batalla. ¿Por qué este énfasis sobre guerra? Bueno, precisamente porque es una guerra espiritual. Satanás odia a la raza humana. Satanás sabe que el tiempo queda limitado. Y mire, la raza humana va destruyendo el medio ambiente, Dios lo permite. Satanás está destruyendo la sociedad humana, quitando toda felicidad, creando lo que podemos llamar casi un infierno aquí en la tierra, antes del juicio final. Con razón, el versículo 12 habla de un tremendo ay. La palabra ay significa pobre de aquellos que van a vivir en ese tiempo. Repito, hermanos, esto no va a afectar a los creyentes. Los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el gozo del Señor, la alegría espiritual para poder gozar la vida aquí en la tierra. Pero vamos a estar viviendo al lado de inconversos, que cada vez más están deprimidos, tristes, afectados psicológicamente. Y tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia de ellos. Ahí tenemos el primer ay, entonces, la quinta trompeta. Pasemos a la sexta trompeta. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 13 al 21. Con la sexta trompeta tenemos el segundo ay. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 13.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. De su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí tenemos al tercer ay entonces. ¿De qué se trata? Bueno, claramente aquí está referido el río Éufrates. ¿Dónde queda el río Éufrates? Hoy en día queda en el país de Irak, el Medio Oriente. Y parece que esta sexta trompeta está hablando de una tremenda batalla de los últimos tiempos. Lo que hoy en día se conoce como la guerra de Armagedón. Quiero notar con ustedes un detalle aquí. ¿En qué trompeta estamos? En la sexta trompeta. Vamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Vamos a la sexta copa de ira. Repito, vamos a la sexta copa de ira en Apocalipsis 16 y el versículo 12. ¿Y qué encontramos aquí en versículo 12? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Interesante. Ahí está otra vez, el río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Lo que estoy diciendo es que la sexta copa de ira habla de la batalla de Armagedón. Eso está en versículo 16, si quieren ver, capítulo 16, verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que no hay vuelta que dar, la sexta copa de ira habla de Armagedón. Pero, entonces, la sexta copa de ira habla de esta gran batalla de Armagedón. Y no es una coincidencia que en las 7 trompetas es precisamente la sexta trompeta que también habla de una batalla en relación con el lugar del río Éufrates, que más adelante es conocido como la batalla de Armagedón. Lo que planteo es lo siguiente. Hay un paralelo entre las 7 trompetas y las 7 copas de ira, que vamos a notar en una clase posterior. La diferencia es la siguiente. En las 7 copas de ira, el juicio de Dios es fulminante. Es lo que vamos a ver en los últimos meses, antes del juicio final. Las 7 trompetas van anticipando eso. Pero obviamente al acercarnos a la última trompeta, que va a coincidir con la última copa de ira, todo empieza a mezclarse y a hacerse uno solo. Así que yo planteo que aquí en la sexta trompeta ya tenemos un anticipo, un adelanto de la gran batalla de Armagedón. Vamos a notar ciertos detalles que nos dice aquí acerca de esta sexta trompeta. Obviamente
tiene que ver con el río Éufrates. Hay una orden de parte de Dios a los ángeles, que serían quizás demonios, que están guardando ahí, o podían ser ángeles buenos. De todos modos, están frenando el avance de este tremendo ejército, los seres humanos queriendo atacar cruzando el río Éufrates. Quiero que noten versículo 15. ¿Qué dice versículo 15? Dice, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. ¿Pueden notar, hermanos, con qué cuidado Dios controla en forma exacta, precisa, lo que va a pasar aquí en la tierra? No es que Dios ha determinado cierto año para Armagedón. Ni siquiera se trata cierto mes en ese año. No se trata tampoco de X día en algún mes de ese año. La Biblia dice que Dios tiene todo bajo tan control que esto se va a dar precisamente en la hora y el día y el mes y el año que Dios ha determinado ocurrir. Estos ejércitos, estos soldados, los líderes políticos quizá hubieran querido antes lanzar el ataque, pero el ataque no va a ser lanzado hasta que Dios decida. Porque lo que Apocalipsis enfatiza es que más allá del accionar de Satanás y más allá del accionar de los hombres, es Dios quien controla la historia. Él usa a Satanás, Él usa a los demonios, Él usa a los seres humanos, pero es Dios quien está obrando para que la historia de este mundo se cumpla al pie de la letra exactamente cuando Dios ha decidido hacerlo. El versículo 16 nos indica el número del ejército. ¿Cuál es el número? ¿Cuántos soldados hay? Dice 200 millones. Me acuerdo hace muchos años en Inglaterra, mi pastor predicó sobre este libro de Apocalipsis. Cuando llegó este versículo 16, él confesó haber estudiado 35 comentarios de Apocalipsis para tratar de entender esto. Y él dijo que no estaba de acuerdo con ninguna de esas interpretaciones. Y él dio su propia interpretación. Y él trató de tomar este número 200 millones como un número simbólico. Y me acuerdo como joven escuchando al pastor que yo admiraba tremendamente, pero no podía estar de acuerdo con él en este momento. No hay ninguna indicación que esta cifra, 200 millones, sea un número simbólico. En Apocalipsis hay bastante números simbólicos. El 7, por ejemplo, número simbólico. El 4 es un número simbólico. El 12 es un número simbólico. 1000, un número simbólico. 144,000, un número simbólico, pero 200 millones. No hay forma de interpretarlo simbólicamente. Así que la regla en Apocalipsis es, si no aparece ser un número simbólico, hay que tomarlo literalmente. Pero claro, a través de 2000 años de exponer el libro de Apocalipsis, jamás se ha pensado que era factible tener un ejército de 200 millones de soldados, porque la raza humana simplemente no tenía suficientes personas. Pero hoy en día, que la población ha llegado a 8,000 millones de personas. ¿Y sabe lo interesante? Que el grueso de esas personas, ¿dónde viven? Al otro lado del río Éufrates. Porque si miramos el mapa del mundo, el río Éufrates, y miramos hacia el oriente, hacia la derecha, ¿qué países encontramos? Rusia, por ejemplo, enorme país, pero mucho más grande, la China, con una población actual de más de 1,100 millones de habitantes. Yo no sé qué grande será su ejército, pero en una emergencia, un país como la China fácilmente podía tener 20, 30, 50 millones de soldados. ¿Qué otro país está hacia el oriente? La India. La India está creciendo en población más rápido que la China.
Así que si la India movilizara la población para una tremenda batalla, otra vez podemos tener 50, 60 millones de la India. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hasta este siglo, esta cifra de 200 millones de soldados era inconcebible. Simplemente no había suficientes seres humanos para semejante ejército. Pero hoy en día, al oriente del río Éufrates, hay enormes países con enormes poblaciones. Y eso hace factible el cumplimiento de esto literalmente en algún momento dado en el futuro. Ahora dice aquí que estos soldados cruzan el río Éufrates. ¿En qué dirección están yendo? Bueno, estarán acercándose a la tierra prometida, que es lo que leemos en otras partes de Apocalipsis. Así que están viajando del oriente hacia el occidente. Tenemos que imaginarnos un enorme ejército cruzando del oriente hacia la tierra prometida. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿y para qué vendrá semejante ejército? Bueno, no vas a enviar 200 millones de soldados para atacar a Israel, porque Israel solo tiene una población de, ¿qué?, 10 millones de personas. Así que si estos ejércitos vienen con 200 millones de soldados, se supone que del otro lado, del occidente, viene un número similar de soldados. Lo que la Biblia está indicando entonces es que al acercarnos al fin del mundo, uno de los eventos épicos, culminantes en la historia de la Tierra, va a ser una enorme batalla en el Medio Oriente, donde ejércitos del Oriente se confrontan con ejércitos del Occidente. Y eso ocurre en la región donde está Israel hoy en día. Yo sé que algunas personas toman esta batalla como algo simbólico. Pero repito, me parece que esta cifra no parece ser simbólica. Eso nos llevaría a una interpretación literal de esta batalla de los últimos tiempos. El resultado, tristemente, es que miles o millones de personas mueren, porque el verso 15 dice: este ejército viene con el plan de Dios para matar a la tercera parte de los hombres. ¿Qué es lo que Dios estará buscando aquí? ¿Por qué Dios lo permite? Se supone que lo que Dios está queriendo es dar al ser humano una última oportunidad de arrepentirse de su maldad. Pero ¿qué dice la Biblia? Miren verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, estas bombas nucleares y todo lo demás, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, la idolatría, etc. Verso 21, no se arrepintieron de sus pecados. Qué triste, ¿no es cierto? Que frente a tantos juicios de parte de Dios devastadores, como las plagas que cayeron en Egipto, ahora a nivel mundial, Dios juzgando, y ni así se arrepienten, como el faraón no se arrepintió. Al igual que Dios guardó a Israel durante las plagas de Egipto, Dios también guardará a su pueblo durante estos juicios. Yo no sé cómo lo hará, pero que Dios sea capaz de hacerlo es demasiado claro. Y lo que hemos leído ya en la quinta trompeta, en el versículo 4 del capítulo 9, claramente Dios tiene el compromiso de cuidar a su pueblo, los que están sellados, para que no sufran durante estos tremendos juicios de los últimos tiempos. Así que ahí van los primeros dos ayes, trompeta 5, trompeta 6. ¿Dónde está la séptima trompeta? Tenemos que pasar al capítulo 11 y el versículo 15. Aquí está la séptima trompeta. Lean conmigo capítulo 11 y el versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿y qué ocurrió? Hubo grandes voces en el cielo que decían que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
claramente está hablando del fin del mundo. Aunque estamos recién en capítulo 11, estamos hablando del fin del mundo. Los reinos de este mundo vienen a ser de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué dicen los ancianos? Verso 17. Los ancianos dicen: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Se acuerdan el sexto sello, el día de la ira de Dios? Lo mismo aquí también. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, noten eso, juzgar a los muertos. Es el juicio del fin del mundo. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Este es el tercer ay. Es el ay más fulminante. Ahora no es Dios usando a los demonios como la quinta trompeta. No es Dios usando a los reyes del oriente para matar una tercera parte, la sexta trompeta. Ahora es Dios mismo juzgando a la raza humana. 1000 veces peor que lo anterior. Verso 19, tenemos el fin de la séptima trompeta. Verso 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es exactamente lo que tenemos en capítulo 8, los primeros versículos, cuando se abre el séptimo sello. Ahí también vemos el cielo, vemos el altar en el cielo y vemos también, escuchamos esos truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Así que estas 7 trompetas viene a ser otro videoclip que anuncia el juicio de Dios sobre los pecadores, empezando en un tiempo indeterminado, pero me parece que ya lo estamos viendo hoy en día, y va a seguir avanzando hasta que se dé la batalla de Armagedón, y luego viene el fin del mundo, el día del juicio de Dios y la ira del Cordero. Ahí tenemos entonces estas 7 trompetas. Espero que ahora los puedan entender con un poco más de claridad. Vamos a terminar ahora mirando el paréntesis. Recuerdan lo que he dicho antes. Entre el sexto sello y el séptimo sello hubo un paréntesis con 2 partes. Ahora entre la sexta trompeta y la séptima trompeta tenemos exactamente lo mismo, un paréntesis dividido en 2 partes. Vamos a ver estas 2 partes para ir terminando. En primer lugar, capítulo 10. Todo el capítulo 10 es la primera parte del paréntesis. ¿Qué leemos aquí? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, como el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora, aunque usa la palabra ángel aquí, la descripción parece ser más que un ángel. El arco iris lo hemos visto en capítulo 4, que rodea el trono de Dios el Padre. El rostro como de sol es lo que hemos visto en capítulo 1 del Señor Jesús. Los pies como columnas de fuego, también en capítulo 1 del Señor Jesús. Así que yo plantearía que, aunque la palabra ángel aparece aquí, no hay que tomarlo como un ser angelical. La palabra ángel significa mensajero. Y el Señor Jesús es el mensajero de Dios a la raza humana. Él es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Así que me parece que lo que vemos aquí no es un ser angelical, es más bien el Señor Jesús que aparece y Él tiene en su mano un librito. Noten aquí la diferencia del capítulo 5 de Apocalipsis. En capítulo 5, Dios el Padre tenía un libro. Da a entender algo grande, voluminoso. En este caso tenemos un librito, es decir, algo mucho más
pequeño, más corto, más específico. En un momento vamos a ver que este librito es nada menos que el Evangelio de Salvación. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? Él se para sobre el mar y sobre la tierra, versículo 2. Y anuncia a tremenda voz, versículo 3, con una voz como de león. Cuando él habla, hubieron 7 truenos. Y Juan estaba por describir los 7 truenos. Solo que el Señor Jesús le ordena a Juan, versículo 4, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Es decir, solo Juan vio eso y nadie sabe de qué consiste porque Dios no le permitió a Juan escribir. Luego, el Señor Jesús, este ángel de Jehová, levanta su mano al cielo, versículo 5, y hace un juramento, es decir, una promesa solemne. Y lo que dice es, versículo 7, en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la 7ª trompeta, el misterio de Dios se va a consumar, como él anunció a sus siervos los profetas. Así que otra vez no hay vueltas que dar aquí. El Señor Jesús mismo dice, cuando se toque la 7ª trompeta, es el fin del mundo. Todo se va a consumar. Aunque en Apocalipsis esté en capítulo 11, pero ya es el fin del mundo. El Señor Jesús mismo lo dice. Pero enseguida en versículo 8, el Señor se dirige a Juan. Versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. El Señor hablando con el apóstol Juan. ¿Qué le dice? Ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciendo que me diese el libro. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Claramente aquí hay 2 personajes llamados ángeles. Uno de ellos es el Señor Jesús, otro sería un ángel, un ser angelical. Lo importante es este libro. ¿De qué se trata este librito? Verso 9. Le dice, toma y cómelo. Eso nos hace recordar Ezequiel capítulo 2. Porque en Ezequiel capítulo 2, Dios le dice a Ezequiel, toma este libro y cómelo, exactamente como dice aquí, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En Ezequiel 2, el librito que él comió era el libro de las profecías que él tiene que anunciar. En este caso es algo parecido. Dios le da a Juan un mensaje escrito en este libro. Primero tenía que comerlo, es decir, tenía que interiorizarlo, tenía que entenderlo y aplicarlo a su vida personal. Al comienzo era como miel, versículo 10, era dulce en mi boca, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Es al revés del versículo 9. Lo que está diciendo es que este mensaje tiene 2 componentes, un componente amargo, un componente dulce. El componente amargo es el juicio de Dios sobre pecadores. El componente dulce, la miel, son las promesas del Evangelio a aquellos que se arrepienten. Y lo que el Señor le dice a Juan en versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que, al igual que en Ezequiel 2, Dios le dio a Ezequiel un libro para comer, y ese libro era profecías que tenían que anunciar. Aquí el Señor Jesús le dice lo mismo a Juan. Tu ministerio no se ha acabado. Tienes que tomar este libro. Tienes que comerlo. Y luego tienes que anunciarlo a la raza humana. En cierto sentido, este librito es lo que viene a continuación en el libro de Apocalipsis. Ahí tenemos la primera parte de el paréntesis. El ángel con el libro y la encomendación a Juan de predicar este mensaje profético. La segunda parte del paréntesis es aún más interesante. Tiene que ver, como el título está en las Biblias, con 2 testigos. Capítulo 11, versículos 1 al versículo 14.
Vamos a avanzar ahora un poco más lentamente porque hay detalles aquí que son muy importantes tomar en cuenta. Vamos a usar la pizarra para notar algunos detalles. Lean conmigo versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Por qué no? Noten este detalle. Porque el patio ha sido entregado a los gentiles, ellos hollarán la ciudad, la santa ciudad, 42 meses. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? Obviamente para Juan el templo y la santa ciudad era Jerusalén. Y aquí la Biblia dice que la santa ciudad va a ser entregado, dice ahí, ha sido entregado, tiempo pasado, ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles lo van a hollar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? En años. Sería 3 años y medio, ¿no es cierto? 1 año, 12 meses. 2 años, 24 meses. 3 años, 36 meses. Mitad de año, 6 meses. 36 más 6, 42. ¿Por qué es importante notar esta cifra? Porque obviamente 3 y medio es la mitad de 7. Y el número 7 es de gran importancia a la luz de lo que leemos en Daniel capítulo 9. El libro de Daniel capítulo 9, la visión de las 70 semanas, dice que después de la muerte de Cristo va a haber una última semana. Vamos al libro de Daniel un momento porque va a ser importante leer esta parte para entender e interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. Permíteme usar la pizarra ahora para describir lo que tenemos en Daniel capítulo 9. Busquen en sus Biblias Daniel 9 y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Esta profecía es muy importante para entender los planes de Dios desde Daniel hasta el fin del mundo. ¿Qué dice verso 24? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para hacer qué? Bueno, básicamente para acabar con todo. Para terminar todos los planes de Dios. Dice versículo 24. Para terminar la prevaricación, que es el pecado. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso en 70 semanas. Vamos a dibujarlo aquí entonces. Vamos a poner aquí la visión de las 70 semanas. Vamos a ponerlo 70 semanas. Ahora vamos a notar en versículo 25, ¿cuándo empieza estas 70 semanas? Está claramente en versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiero que noten eso. 7 semanas primero y luego 62 semanas más. Vamos a poner entonces aquí, tenemos las primeras 7 semanas. Aquí van 7 semanas. Luego vienen 62 semanas más, que nos llevaría hasta aquí más o menos. ¿Ok? Aquí tenemos las 62 semanas. 7 más 62 serían 69, dejándonos una última semana al fin de los tiempos. Ahora, estos bloques de 7, 62 y 1, ¿para qué son? Está explicado aquí en versículo 25. Desde la salida de edificar a Jerusalén hasta el Mesías, este bloque de tiempo. Lo primero que se va a hacer, versos 25, es se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ok? 7 años para reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo empieza estas 70 semanas? Empieza con la orden dada a Nehemías. ¿Se acuerdan que en el libro de
Nehemías, leemos de la orden del rey a Nehemías específicamente para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Todo el proceso de reconstruir la ciudad llevó lo que aquí habla de 7 semanas. Lo que tenemos que entender en esta profecía de las 70 semanas es que una semana equivale a 7 días. ¿Ok? Una semana equivale a 7 días. Y cada día, un día, equivale a un año en términos proféticos. ¿Ok? Un día representa un año. Así que tenemos 7 semanas. ¿Cuántos días en 7 semanas? 7 por 7, 49. Bajo este principio, 49 días serían 49 años. La historia nos indica que ese fue el tiempo que llevó para reconstruir, repoblar la ciudad de Jerusalén. 49 años. Luego tenemos esta cifra de 62 semanas. ¿Cuánto tiempo es eso? Bueno, vamos a multiplicar. 62 multiplicado por 7. 7 por 2, 14, llevamos 1. 7 por 6, 42, más 1, 43. 434 días en 62 semanas. Bajo el principio de un día equivale a un año, esto sería un periodo 434 años. No tengo tiempo para explicar los detalles, pero básicamente cuando sacamos la cuenta de la fecha de Nehemías, sumamos los 49 años más los 434 años, ¿a dónde terminamos? El momento que Cristo muere en la cruz, que es lo que dice verso 26, Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, este lapso aquí, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que aquí vamos a poner la cruz. Permíteme borrar esto aquí para tener más espacio. Entonces, al fin de las 62 semanas tenemos la cruz, la muerte de Cristo. ¿Cuánto tiempo queda entonces? Queda una sola semana. Esa semana, una semana, equivale 7 días. 7 días equivale 7 años proféticos. Así que estamos hablando de la muerte de Cristo hasta el fin. Va a haber este lapso profético de 7 años. Quiero que noten verso 27 de Daniel 9. Noten lo que dice aquí de la última semana. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué está diciendo aquí? Número 1, durante la última semana, es decir, de la muerte de Cristo en adelante, una semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Noten que Daniel no dice quién va a confirmar ese pacto. Hay muchas personas que dicen, este pacto tiene que ver con el anticristo, un acuerdo de paz entre el anticristo y los judíos. Pero la verdad es que eso no es cierto. La palabra aquí para pacto es la palabra berit. Permítame ponerlo aquí. Es la palabra berit para pacto. Y en todo el Antiguo Testamento, la palabra berit habla del pacto entre Dios e Israel. Yo sé que más adelante en Daniel 11 se habla de un pacto que el anticristo judío hace con los judíos, pero la palabra ahí para pacto es diferente, no es esta palabra. A lo largo del Antiguo Testamento, la palabra berit significa el pacto entre Dios y su pueblo. Ahora, en relación con la muerte de Cristo, ¿qué podemos decir? El Mesías murió, ¿para qué? Para establecer un nuevo pacto. Y aquí dice que ese nuevo pacto va a ser confirmado con muchas personas a lo largo de la última semana. Me parece lo que está hablando aquí es nada menos que la evangelización y la predicación del evangelio en todo el mundo a partir de la muerte de Cristo hasta el fin del mundo. Va a confirmar ese nuevo pacto establecido con Cristo en la cruz con muchos
por toda la última semana escatológica. ¿Qué más dice Daniel 9:27? Dice que a la mitad de la semana algo dramático va a ocurrir. Así que dividamos esta última semana en dos partes. ¿Qué va a pasar a la mitad de la semana? Dice Daniel claramente, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, obviamente está hablando ahora del anticristo, ¿no es cierto? Porque dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, vendrá el anticristo. ¿Vendrá por cuánto tiempo? Por la mitad de la última semana. Por esta segunda mitad es cuando el anticristo va a gobernar, reinar sobre la tierra. Esto es lo que estamos leyendo en Daniel capítulo 9. Si volvemos a Apocalipsis, el capítulo 11, lo primero que leemos aquí, en este paréntesis, es que la ciudad santa va a ser entregada a los gentiles por 42 meses. 42 meses significa 3 años y medio, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, 42 meses equivale a 3 años y medio. Así que estamos hablando de una de estas dos mitades. Y parece bastante claro, puesto que Jerusalén fue entregado a los gentiles en el año 70 después de Cristo, hasta el año 48 casi, la zona del templo fue entregado a los gentiles, ellos dominaron la ciudad santa. Así que me parece que aquí en Apocalipsis 11, el versículo 1, versículo 2, cuando habla de la ciudad santa entregada a los gentiles, está hablando de esta primera mitad aquí. Esta primera mitad, después de la muerte de Cristo, hasta el anticristo, es cuando la ciudad de Jerusalén es entregada a los gentiles. Algunos dicen, pero hoy en día los judíos ya tienen Jerusalén. Pues la verdad es que no lo tienen por completo. Y estamos muy cerca al cumplimiento de esto, pero falta todavía un tiempito. Avancemos un poco más. Verso 3, ¿qué dice? Dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por ¿cuánto tiempo? 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Es igual que 42 meses. 1260 días es igual que 42 meses. Estamos hablando otra vez de 3 años y medio. Y Dios dice que Él va a dar sus testigos que profeticen por una mitad de la última semana. Cada vez que encontramos esta cifra 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días, claramente está hablando de una mitad de la última semana y habría que asignar a cuál de las dos mitades tiene que ver. Jerusalén entregado a los gentiles por 42 meses ocurre en la primera mitad. ¿Qué del testimonio de estos testigos? Dice, va a dar testimonio por 1260 días. Bueno, para saber cuál de las dos mitades se trata esto, hay que avanzar al versículo 9. ¿Qué leemos en versículo 9? Y los pueblos y las tribus y las lenguas y las naciones, una vez que mueran estos 2 testigos, van a ver sus cadáveres. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días y medio. No permitirán que sean sepultados. Verso 11. Después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida y se levantaron sobre sus pies. Cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que dijo, subid acá, y subieron al cielo. ¿Qué estamos notando aquí entonces? Los 2 testigos tienen 2 etapas de su ministerio. La primera etapa es libertad para predicar. 1260 días van a predicar. Esta es la primera mitad. Luego van a estar muertos por 3 días y medio. Yo planteo que esa es la segunda mitad, cuando el anticristo viene y reina aquí en la tierra. Para terminar, ¿quiénes son estos 2 testigos? Algunos dicen, bueno, será Moisés o Elías en los últimos tiempos. Pero miren otra vez este cuadro aquí. Si estamos interpretando correctamente Apocalipsis, estos 2 testigos testificaron del Evangelio desde la muerte de Cristo
hasta el fin de la primera mitad, que es cuando aparece el anticristo. El anticristo no ha aparecido todavía. Así que estos dos testigos deben todavía estar testificando. ¿Quiénes serán? Estamos queriendo identificar dos cosas o personas que han dado testimonio del Evangelio ya por más de 2000 años, o casi 2000 años. Obviamente no se trata de seres humanos. Me parece que los dos testigos podrían ser lo siguiente. El primer testigo es la misma iglesia. Cristo dijo, ustedes van a ser mis testigos, vayan y predican por todo el mundo. Y aunque Satanás ha querido atacar a la iglesia ha tenido libertad estos 2000 años para predicar. Me parece que la iglesia es uno de esos testigos. El segundo testigo, me parece, son las Escrituras. Porque por todo este tiempo las Escrituras han testificado del Evangelio. Pero ¿qué va a pasar? Dice aquí el versículo 7, Apocalipsis 11, verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está indicando que va a llegar un momento aquí en la tierra cuando Satanás atacará a la iglesia en tal manera que la iglesia quedará casi extinta en todo el planeta Tierra. Al mismo tiempo, Satanás y el anticristo atacarán la Biblia, van a rechazar la Biblia en todo el planeta Tierra y la Biblia quedará en silencio por primera vez en 2000 años. Y el anticristo va a reinar la última mitad antes del fin del mundo. Me parece que estos dos testigos entonces son la iglesia y las Escrituras. Que por 2000 años Dios nos ha protegido, a pesar de todos los ataques de Satanás. Pero al acercarnos al fin del mundo, Dios va a permitir a Satanás atacar las Escrituras y atacar a la iglesia en tal manera que el mundo quedará sin testimonio del Evangelio mientras reina el anticristo. Pero luego viene el fin y el Señor va a llevar a su iglesia y el testimonio de las Escrituras también. Y eso va a marcar el fin del mundo. Bueno, yo sé que hemos avanzado rápidamente porque no hay tiempo para más en este curso, pero les invito a estudiar e investigar más capítulo 11 y vamos a tener un tiempo para preguntas más adelante. Anoten sus preguntas, la van a poder hacer por Facebook para poder contestar las inquietudes que podrían tener. Terminamos ahí entonces esta cuarta clase del libro de Apocalipsis. Hemos visto las 7 trompetas, que es el juicio de Dios sobre este mundo, terminando en la segunda venida. Y hemos visto este tremendo testimonio de la iglesia y las Escrituras al Evangelio, antes que venga el día del anticristo, cuando ese testimonio se va a acabar hasta el fin del mundo. Espero que esta clase ha sido interesante para ustedes. Les invito a seguir orando y estudiando y les esperamos para la siguiente clase. El siguiente jueves vamos a continuar ahora con capítulos 12 y 13, muchas cosas interesantes para estudiar acerca de esta mujer y el dragón, las dos bestias, el anticristo, el falso profeta. Hay mucho para estudiar todavía. Les invito a que nos acompañen en la siguiente clase para que Dios nos siga hablando a través de este tremendo libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece? Vamos a orar para terminar y pedir a Dios que Él nos pueda bendecir en esta oportunidad. Padre amado, confesamos que hemos avanzado rápidamente y hay muchos detalles que no hemos podido comentar, pero Padre, pido que tú nos ayudes a ver el panorama general de este libro, que veamos las estructuras del libro y que todo esto nos ayude a interpretar bien este libro. Padre, quiero pedir que tú nos libres de interpretaciones personales, humanas, impuestas sobre este libro. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo, que podamos notar los detalles, estudiar referencias cruzadas con Daniel, etcétera, para que podamos entender mejor este tremendo libro. Y por encima de todo, Padre, pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad
en el Señor Jesús. Gracias por acompañarnos, Señor. Bendice a cada hijo, cada hija tuya que está estudiando con nosotros en esta oportunidad. Y hasta que nos encontremos la otra semana, pedimos que tú nos guardes en tu amor y bajo tu protección. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.